Estábamos hablando de lo que tenía que ver con el financiamiento universitario y esto implica hablar, en este caso, de una crisis que estamos atravesando, por lo menos en nuestro país, en cuanto a la universidad y en cuanto a otras cuestiones también, lamentablemente. Y justo los convocamos a quienes voy a presentar en este momento porque se viene una jornada para pensar la crisis, ¿no? Cómo se atraviesa la crisis en diferentes contextos y es interesante poder charlarlo con ustedes. Los voy presentando. Está Diego Zenobi, que es doctor en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET. Gracias, Diego, por estar. Está Maximiliano Ricardo Fiqueprón, es profesor universitario en Historia por la Universidad Nacional General de Sarmiento e investigador además del CONICET. Gracias, Maximiliano. Y María Florencia Blanco Esmoris, que es doctora en Antropología Social por EIDAES y la Universidad de San Martín e investigadora además del CONICET. Gracias a los tres por venir. Si te parece, María Florencia, contame primero de qué se trata esta jornada que pensaron. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Primero comentar que somos parte de un programa de estudios sociales sobre crisis e incertidumbres que se crea en 2024 con la dirección de Sergio Visakovsky en el Centro de Investigaciones Sociales, que tiene una doble dependencia del Instituto de Desarrollo Económico y Social y el CONICET. ¿Qué hacemos acá? ¿No? Nos juntamos investigadores e investigadoras, parte del CONICET, parte de universidades públicas nacionales, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de General Sarmiento, la UNSAM y otros institutos. Incluso hay colegas de hospitales, ¿no?, que se juntan con nosotros, nos juntamos a pensar qué son las crisis, no solo qué son, ¿no?, cómo se experimentan, qué podemos denominar una crisis o no, a quiénes se hace responsables cuando hablamos de crisis, ¿no? Entonces pensamos un poco ese carácter que decimos siempre, ¿no?, en ciencias sociales complejo, ¿no?, de los fenómenos, y déjame un poco compartirte, ¿no?, lo que pensamos respecto, recién escuchamos al rector hablando sobre, bueno, la crisis universitaria, ¿no? ¿Qué implica esa crisis universitaria? En este caso, lo que entendemos que el rechazo al veto no solo tiene que ver con un tema de recuperar o reparar recursos que eran propios de las universidades, ¿no?, sino que es reconocer el papel constitutivo que tienen las universidades, ¿no?, para forjar no solo trayectorias educativas e investigativas, sino también tiene un efecto positivo, ¿sí?, en las trayectorias vitales de estudiantes de las carreras, de sus familias, de los entornos, ¿no?, donde están estas universidades. Y va al, digamos, al corazón de nuestra pregunta sobre las crisis, ¿no?, esto de la crisis universitaria, que tiene que ver que parece que hay crisis por todas partes, ¿no? Hablamos de crisis en todos los ámbitos sociales, ¿no? Sí, sí, es interesante, me suma a lo que trae Flor, que esta cuestión digamos que solemos decir que vivimos en crisis, ¿no?, en nuestro país especialmente, pero también no es exclusivo de nuestro país este punto. Y esta idea de vivir en crisis que implica, bueno, que estamos rodeados, es como si hubiera crisis dentro de otras crisis, ¿no? Tenemos una crisis económica en el marco de una crisis política, una crisis ambiental que parece ser global y más amplia, la crisis en aspectos vinculados al mundo de la salud. Como decía Flor, sí, hay colegas de nuestro equipo que vienen del campo y del mundo de la salud y trabajan en este tema. Maxi les va a poder comentar mejor sobre este aspecto. Pero entonces digo, nos encontramos, por ejemplo, con la crisis del fentanilo, también en estos últimos tiempos. Lo que pasa es que atravesamos tantas situaciones críticas en forma constante que surge una paradoja, que es la de que sentimos que vivimos en crisis, ¿no? Y entonces ahí hay como una tensión y un conflicto entre la idea de la crisis como algo excepcional y la crisis como algo a lo que estamos habituados y que se transforma en nuestro entorno cotidiano de vida, y así estamos, digamos, naturalizando nuestras vidas atravesadas por el estrés, claro, la ansiedad, la preocupación. ¿Y vivimos en crisis o es una sensación nuestra o es real que vivimos en crisis? Porque pienso en la crisis educativa, que es real hoy, en la crisis de salud, que es real hoy, en la crisis económica, que es real hoy. Digo, ¿es una sensación o estamos evidentemente viviendo permanentemente en crisis? Es una pregunta muy interesante porque ahí se vinculan los aspectos, digamos, sociales y subjetivos con la forma en que las personas que son especialistas estudiando estos temas definen qué es una crisis, ¿no? Y ahí también aparece la cuestión de la diversidad en las formas de vivir las crisis, porque hay grupos sociales y espacios sociales en los que las situaciones que para otros grupos sociales pueden ser críticas, límite, de ruptura, de desestabilización, forman parte de la vida cotidiana de estos otros grupos, ¿no? Entonces, por eso quienes investigamos estos universos de incertidumbre y de crisis, nos preocupamos por entender a través de la investigación empírica,
no solo a través de la especulación o de, digamos, de nuestras ideas previas, sino que hacemos trabajo de campo, pasamos mucho tiempo, o trabajo de archivo, pasamos mucho tiempo explorando y conociendo cómo se viven las crisis desde estas diversidades, digamos, ¿no? Entonces esa pregunta que vos haces, que es súper pertinente e interesante, debe ser respondida también a través de la investigación. ¿Qué cosas, Maximiliano, dentro de un contexto pueden hacer pasar una crisis de una manera u otra, digamos, según lo que ustedes investigan en este trabajo empírico del campo? En mi caso es historia de la salud. Yo trabajo historia de la salud y epidemias, entonces estudié epidemias del siglo XIX y estoy pasándome al siglo XX a estudiar las epidemias. Y el factor determinante, por ejemplo, para una crisis de salud, que también venimos de vivir una muy cerca, que fue el COVID, en los últimos 50 años son las vacunas. Entonces mi tema de investigación empezó a desarrollarse en función de incluso testimonios, que yo soy historiador y trabajo más fuentes escritas, pero los testimonios orales de personas de hace 50, 60 años que vivieron la llegada de la vacunación de la polio, por ejemplo, el proyecto de erradicación de la viruela. ¿Fuiste haciendo capaz comparaciones entre esas situaciones y las actuales, las más actuales? En algún punto es un juego de comparaciones. También, volviendo un poco a la pregunta que lo que decía Diego, si un concepto como la crisis se ramifica tanto, pierde su potencia. Entonces, desde el análisis es mejor volver al centro y decir, bueno, una crisis económica, ¿cuáles son sus características? ¿Con qué instituciones y profesionales son los más habilitados para hablar de esa crisis económica? Y luego la sociedad lo vive de otra manera, que es un poco ese puente que se tiende a veces más fino o más grueso entre especialistas, el Estado, los gobiernos. Volviendo al tema salud, sin duda la crisis del COVID no hay forma de pensarla sin las vacunas. Entonces se vuelve un tema muy gravitante que se está volviendo parte de mi investigación, que no era inesperado, pero que ahora está formando parte de la investigación. Florencia, ¿quiénes esperan, por ejemplo, que concurran a esta jornada para pensar todos estos temas? ¿Cómo va a estar organizado? ¿Si a través de exposiciones? ¿Si a través de un ida y vuelta? ¿Cuál es la idea? Bien, la idea de las jornadas, van a haber distintos paneles de discusión con especialistas que, bueno, la idea es traer justamente esta articulación de temáticas vinculadas a la salud, vinculadas también a la política, vinculadas a la economía, al ambiente, exacto, para poder romper un poco esa idea tan compacta que puede parecer de que las crisis sirven por ahí para describir un tipo de fenómeno, sino múltiples, y cómo es eso. Entonces la idea es que van a haber esos 4 paneles con distintos especialistas, es de carácter abierto, esperamos que venga la comunidad, esperamos que puedan venir a discutir, a problematizar. Siempre decimos, ¿no?, en ciencias sociales, que la idea es hacer buenas preguntas y entre todos y todas podemos construirlas, y desde ya está abierto. El espacio va a ser en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, es Araos 2838, esto es Ciudad de Buenos Aires. Está todo abierto y dispuesto para que sea un diálogo plural, que circule la palabra más allá de las exposiciones, y abierto a que se pueda interrumpir, a que se pueda generar un diálogo genuino. Esa es la idea. ¿Y se van a charlar o analizar distintos contextos, Diego? En este sentido, un poco a la pregunta que le hacía Maximiliano. Dependiendo del contexto del que estemos hablando, entendemos una crisis de una manera, de otra manera, o por lo menos cómo se vivió. Sí, este es un punto interesante porque esto que vos traes, ¿no?, el tema de la experiencia, o de cómo se vivió, de cómo se procesa socialmente, las prácticas que están asociadas a las crisis, ¿no? ¿Qué hace la gente? ¿Cómo enfrenta las crisis? ¿Cómo intenta reparar? ¿Cómo intenta eludir? En las prácticas económicas, en las prácticas vinculadas al medio ambiente, en las prácticas vinculadas a los aspectos emocionales y psicológicos y subjetivos, en aspectos vinculados al mundo de la salud, al mundo de las políticas públicas. La noción de crisis atraviesa todos estos ámbitos y muchos más. Y, digamos, esto se puede ver, esta pluralidad en las formas de entender las crisis, en cómo se las nombra. Por ejemplo, yo hice trabajo de campo muchos años entre el movimiento de familiares de víctimas y sobrevivientes del incendio de Cromañón, ¿no? Sí. Y fue notable cómo, mientras desde el Estado se hablaba siempre de una tragedia, que era una tragedia con consecuencias individuales, una tragedia individual producto del azar, de la mala suerte, desde el movimiento, ¿no?, de Cromañón, se hablaba de una masacre. Entonces la forma en que se nombra esta situación crítica habla también de quién se tiene que hacer cargo, de quién tiene que reparar, y qué es lo central de esto, que esto es importante para el modo en que se piensan las políticas públicas, para el modo en que se piensa la articulación entre la sociedad civil, inclusive el sector privado, por ejemplo, con, no sé, proyectos en áreas naturales,
digo, el tercer sector, crédito. políticas de crédito, el tercer sector, ¿no? El mundo de las ONG, el asociativismo, etcétera, tenemos que desarrollar instrumentos que sean capaces de incorporar el modo en que las propias personas viven las crisis, porque si no estamos haciendo intervenciones unilaterales desde la perspectiva a priori de quienes quieren incidir en las crisis. Entonces es central hacer investigación empírica para entender cómo las personas experimentan y viven estas situaciones de incertidumbre a fin de tender puentes y realizar intervenciones más efectivas. Y ya digo, políticas públicas, tercer sector, el mundo del privado, digamos. Y eso vendría a ser lo que hay en común entre todo esto de lo que ustedes me están hablando. Porque pienso que tal vez Diego me habla sobre este caso de Cromañón, recién Maximiliano me hablaba sobre el COVID, ahora te voy a preguntar algo, Florencia, a ver, por ejemplo, en qué te estuviste especializando, cuál fue tu trabajo de campo, pero entiendo que son cosas muy dispares por un lado, pero que al mismo tiempo deben tener ciertos denominadores en común que dan cuenta de la crisis en sí. Sí, en mi caso, mi investigación tiene que ver con los efectos de las prácticas económicas de las clases medias del conurbano bonaerense, ¿no? Está muy buena la pregunta porque ¿qué pasa hoy en día en esas clases medias? Tiene que ver un poco con la experiencia de una falta de previsibilidad, ¿no? Las clases medias siempre estuvieron vinculadas a un imaginario de la previsión, esta idea del sueño de la casa propia que hemos escuchado tanto tiempo, ¿no? Que parece derrumbarse en las últimas décadas, pero digo, con esa idea de la previsión, ¿no? Y hoy atendemos a un fenómeno, y me pasa con mis interlocutores e interlocutoras, ¿no? Del presente, ¿no? Se piensa en el presente, en el gasto del presente, casas que no se mantienen, ¿sí? Hay un cambio en el patrón de consumo. ¿Esto qué quiere decir? No lo que se conoce y se escucha también en televisión, no, bueno, el pase a las segundas marcas, ¿no? En lo que es el patrón de consumo, sino que tiene que ver con un cambio en la experiencia, ¿no? Se deja de contratar servicios en el sector privado, por ejemplo, para la escolarización, o mismo ahora las prepagas, digo, si pensamos en la temática de salud, se pasa a tener nuevamente, en muchos casos, depende de la generación, una experiencia con el Estado, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Hay una vuelta, digamos, de las clases medias a depender de servicios estatales, ¿no? Entonces empieza a haber un cambio muy interesante que habla de esta idea que mencionaba acá Diego, ¿no? De una normalización. ¿Qué pasa con esa normalización? Y creo que ahí también hay puntos en común entre las distintas investigaciones, ¿no? De entender no solo cómo viven esas personas estos momentos de incertidumbre, porque ¿qué pasa también? En muchos sectores que yo vengo viendo de clases medias no hablan de crisis per se, hablan de inestabilidad, que tienes problemas, que no llegan, pero no arriman la noción de crisis todavía, ¿no? Bueno. Están dando vuelta, y es interesante lo de la nominación, ¿no? Claro. Al final podemos aludir, o hay prácticas que a nosotros, hacemos etnografía, que observamos, hay prácticas que nos permiten advertir que las personas se están como ajustando, están haciendo cambios, no se toman por ahí un taxi, usan medio de transporte público, no se empiezan a hacer esos ligeros cambios y sutiles que nos permiten advertir que no se está trastocando su modo de vida. Pero al mismo tiempo, la narrativa por ahí es diferente, ¿no? Entonces, pensar en lo que la gente dice, lo que hace, pero también lo que dicen que hacen, ¿no? Esas representaciones que tenemos nosotros como sociedad respecto de esos episodios, o en este caso de las crisis. Les agradezco mucho a los tres por haber venido y bueno, éxitos en la jornada que se viene entonces. Esperamos el 17 de octubre. Gracias a ustedes. Una tanda, ya volvemos. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800